Buenas noches, estimados jóvenes. Bienvenidos a todos ustedes a esta primera grabación correspondiente a la semana número 1 de inicio al ciclo académico 2021. Para ello, voy a compartir con ustedes una diapositiva que me va a permitir explicar mejor lo que corresponde a la sesión y al desarrollo propiamente de nuestro curso, ¿correcto? Entonces, para eso veamos esta diapositiva que he preparado y lo que nos va a permitir, como les decía, el desarrollo mejor de esta actividad. Muy bien, entonces para esto tenemos aquí la presentación que está cargando y que nos va a permitir, repito, esa explicación mejor. Muy bien, nuestro curso es nivelación de redacción, corresponde al semestre 2021. Quien les habla, el profesor Elvis Carrasco Ángeles, y voy a tener la oportunidad de desarrollar este curso y acompañarlos durante este semestre. Y para cualquier consulta también acompaño en esta presentación mi correo corporativo que aparece en la parte inferior, c19633 ese primer acercamiento, es bueno que nos conozcamos un poco. Muy bien, como les decía, mi nombre es Elvis Carrasco Ángeles, soy natural de Ancas. Mi experiencia de estudios: soy licenciado en educación con mención en lengua y literatura, el cual he llevado a cabo en la Universidad San Martín de Porres. También tengo una maestría en docencia y gestión educativa, una segunda especialidad en lingüística hispánica por la Universidad San Marcos, el cual me falta culminar un semestre. Y también, como mi experiencia en el campo de la educación, les diré que ya llevo 30 años, ¿no?, de labor, que lo he llevado a cabo en los diferentes niveles y modalidades en nuestro país. Y también les decía que acá en la universidad me he incorporado a esta casa de estudios a partir de este año, y muy gustoso de estar con ustedes para poder acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que estará todo de mi parte para que ustedes puedan llevar bien este curso y logremos lo que nos hemos planificado para el presente ciclo. También les puedo decir que mis pasatiempos principales son, ¿no?, la lectura. Me gusta mucho la lectura. Practico el fútbol los fines de semana con mis amigos, y también viajo en mis periodos de vacaciones, aunque este año creo que ya no va a haber, y también viajo por el interior del país para ir conociendo cada vez más, como dice la frase, ¿no?, para querer a nuestra patria, a nuestro país, debemos conocerlo, y a mí me encanta viajar. Bueno, dicho esto, y antes de iniciar la explicación de lo que corresponde a las características del curso, es bueno mencionar, hacer el comentario, dado que vivimos una coyuntura mundial de esta pandemia que está atacando a todas las personas en el mundo y que trae sus consecuencias. Una de ellas es justamente el trastocamiento de nuestras labores cotidianas. Teníamos planificado iniciar las clases ya en el mes de marzo, pero por esta cuarentena que ha establecido el gobierno, nos ha aislado, y es una medida necesaria para evitar la propagación de este virus, y que nos lleva a replantear también nuestra labor académica, y sobre todo tratando de cumplir con nuestros estudiantes y las expectativas para este ciclo. Es por eso que nuestra institución ha dado algunas directrices fundamentales
para que nuestros estudiantes no se vean perjudicados en lo que dure la cuarentena, lanzar esta actividad de trabajo con ustedes en la plataforma Canvas, hasta que efectivamente, como les decía, se normalicen y volvamos nuevamente a las clases. Mientras tanto, para que ustedes no se perjudiquen, nuestra universidad ha planteado trabajar con ustedes a través de la plataforma Canvas, una plataforma muy amigable, muy completa y que es muy utilizada en muchas universidades a nivel mundial, las principales, ¿no? Harvard, Stanford, por ejemplo, para citar algunas en Estados Unidos. Y entonces utilizaremos esta herramienta tecnológica que nos va a permitir, repito, subsanar de alguna manera las clases que hemos dejado de realizar con ustedes. Muy bien, entonces he dicho esto de paso, daremos las indicaciones generales de cómo trabajar en esta plataforma y también la explicación que corresponde propiamente al desarrollo del curso. Muy bien, en esta siguiente diapositiva es necesario que comencemos un poco haciendo la explicación del valor o la importancia del sílabo. Seguramente ustedes ya han escuchado también que este instrumento de gestión es de planificación en toda organización educativa y nos permite, sobre todo, en un trabajo importante de orientación al estudiante, con sus contenidos, con sus propósitos, temas, actividades, evaluación y referencia bibliográfica, mostrar al estudiante la importancia o señalar el porqué de este instrumento. Como les decía, nosotros como universidad brindamos este servicio educativo para la formación en las diferentes carreras que ofrece nuestra universidad y que al cabo de los 5 años de estudios pretendemos desarrollar las capacidades y las competencias para que nuestros estudiantes se puedan desenvolver de manera adecuada en un mundo tan competitivo, globalizado, en que las herramientas tecnológicas también juegan ahora en estos tiempos, y lo estamos demostrando, un papel importante para lograr los objetivos, y que en buena cuenta se traducen a lo largo de estos 5 años en el desarrollo de habilidades y capacidades para lograr las competencias que les señalaba, ¿no? Y eso se configura en lo que es el perfil del egresado de nuestras diferentes carreras, y que va de la mano con lo que corresponde a lo que es la propuesta pedagógica de nuestra universidad, que en buena cuenta nos llevará a esta formación integral que nuestra universidad oferta en nuestro país y en las diferentes sedes de las regiones. Muy bien, le decía que este instrumento contiene, como vamos a explicar más adelante, algunos componentes, elementos que tienen que ver, ¿no? Mi propósito, para qué, ¿no? Y cuál es, qué pretendemos lograr al finalizar el ciclo, a través de las unidades y en cada sesión de aprendizaje. Entonces hay logros que pretendemos nosotros como propósito en la planificación. Para ello vamos a desarrollar temas, se desarrollarán actividades de aprendizaje y obviamente habrán evaluaciones para verificar esos logros. Para eso también importa mucho saber que en este documento aparece en la parte final la referencia bibliográfica, que vienen a ser las fuentes de consulta para aquellos jóvenes que, ávidos de conocimientos y manejo de datos, puedan ustedes buscar mayor información que les permita profundizar en cada tema que nosotros desarrollamos. Eso está en el sílabo. Por otro lado, este documento también es muy importante para aquellos jóvenes que buscan siempre la superación y siempre la mejor preparación, porque estoy seguro que muchos quizás esta sea su segunda carrera en nuestra universidad, y para aquellos que después de sus 5 años de estudios pretendan seguir una segunda carrera
o buscar una especialidad o un grado académico de maestría, doctorado, siempre es bueno tener los sílabos porque estos son requisitos para poder justamente convalidar algunos cursos que en el pregrado probablemente lo hayan llevado y que en otras instituciones con las que nuestra universidad tiene convenios en el contexto nacional e internacional son convalidables, y es un documento, un requisito. Por eso es que ustedes deben descargarlo, ¿no? Y también guardarlo, ya sea en formato digital o físico, ¿correcto? Y ahí está la trascendencia o la importancia de este documento que les decía, ¿no? Porque va a orientar todo el desarrollo de nuestro curso. Muy bien, teniendo en cuenta ello también, les señalaré, por ejemplo, que hay temas que debemos desarrollar nosotros en nuestra durante el ciclo, ¿no? Y esto está ligado propiamente en el campo de el campo de la redacción, que dicho sea de paso va de la mano con lo que es la comprensión o análisis de textos. Muy bien, si nosotros consideramos que para el ciclo debemos desarrollar las competencias generales, ¿no? Y las de unidad y las que son de cada sesión, entonces nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este es el orden cronológico, el que encontramos acá en la pantalla, nosotros vamos a ver acá las estrategias de procesamiento de información, ¿no? De lectura, por ejemplo, que esta corresponde a la primera clase que justamente hoy día vamos a desarrollar. Como estrategias para este procesamiento en el análisis de textos, hay estrategias de lectura, el empleo de organizadores gráficos como instrumentos o técnicas, el esquema numérico, por ejemplo, el uso de conectores, la oración, que también debemos revisarlo en la parte de estructura sintáctica para construir un texto adecuado, el párrafo y las estrategias de causa, es decir, hay tipos de párrafos que debemos trabajar para elaborarla, el empleo de los referentes, que son elementos de cohesión, y la revisión de las fuentes bibliográficas que aparecen en la parte final, como les decía, de nuestro documento, que es el sílabo. Esto es en síntesis lo que nosotros tenemos como contenido de los temas que vamos a encontrar en el sílabo. Muy bien, entonces, cuando hablamos de que es importante tener en cuenta esto, porque esto nos va a guiar y también ustedes podrán ver si estamos siguiendo la secuencia de lo que nosotros hemos planificado para este ciclo, ¿no? Unidad por unidad, semana por semana. Muy bien. Entonces, también acá podemos señalar, por ejemplo, que ahora vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, por ejemplo, que hay logro al final del ciclo, le decía, ¿no? Para ello decimos que el alumno, a partir de un adecuado procesamiento de información, redacta párrafos de desarrollo expositivo, explicativos, en los que logra explicaciones coherentes, dice, que tengan cohesionadas y sólidas, utilizando un registro formal de la lengua. En buena cuenta es elaboración de un texto original, ¿no? En las que debemos considerar los elementos de fondo y forma, o algunos autores le llaman características internas y externas de un texto escrito. Y entonces eso es importante considerar para la construcción adecuada de un texto. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos al finalizar el ciclo, ¿no? Luego, tenemos el logro ya por semana y por sesión de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos que al finalizar, por ejemplo, en esta primera semana, la primera sesión, en la primera clase que vamos a tener, ¿no? El estudiante, a partir de las fuentes propuestas, pueda identificar y describir el problema social analizado. Esto va de la mano con el tema que nos toca desarrollar, que tiene que ver con la estrategia de procesamiento de información, en este caso de la lectura. Para ello es importante entender y comprender que
la producción de un texto y el análisis propiamente o lectura de ese texto van de la mano. Si nosotros nos ponemos a analizar jóvenes, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué aparece primero? ¿La oralidad o la escritura? Entonces, desde que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, hay todo un proceso. Y en ese proceso, ¿no?, del ser humano, lo que primero aprendemos es hablar, es la oralidad. Luego, mediante el apoyo de la maestra o el maestro, en la educación sistemática aprendemos a escribir, y si aprendemos a escribir, vamos a aprender a leer. Y es todo un proceso que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, y la entendemos como capacidades o habilidades, entendiendo la capacidad como una potencialidad que tiene el ser humano para poder desarrollarla, y que es factible de ser modificada a través del tiempo. Entonces, eso significa que podemos mejorar, ¿no? En todo caso, yo les pondría simplemente a manera de reflexión qué pasó cuando ustedes tenían en sus primeras etapas de estudio, ¿no? Cómo era su competencia lingüística, ¿no? Es decir, su capacidad de hablar, habilidad de leer, y cómo es ahora. Obviamente que deben haber cambios, ¿no? Muy bien, entonces el tema de esta semana es estrategia de procesamiento de información, en este caso análisis de lectura, y ojo que no solamente estamos hablando de un texto, ¿no?, de un texto que en este caso puede ser escrito, sino también, como vamos a ver en la sesión propiamente, el análisis o la visualización de un cortometraje que nos va a permitir plantear el tema y analizarlo. Muy bien, entonces continuamos. Y entonces en este marco es bueno que también entendamos el significado de comprensión. ¿Qué significa comprender un texto? Cuando se lee, ¿todos alcanzamos los mismos niveles de comprensión? Esas son dos preguntas que nos tenemos que hacer siempre, porque es importante que la comprensión de textos no es la simple decodificación de signos o símbolos, va mucho más que eso, y que cada vez que nosotros leemos, no todos alcanzamos los mismos niveles de comprensión, ¿no?, como lo vamos a ver. Entonces, para Estela y Arciniegas, en el 2014, nos dan una definición que me parece oportuno en la reflexión, para entender lo que es la comprensión de lectura. Nos dice que debe entenderse como un proceso gradual, ojo, estratégico de creación del sentido, a partir de la interacción del lector del texto en un contexto en particular, la cual se encuentra mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y sus conocimientos previos. Este es un concepto que estos autores plantean, y me parece pertinente. ¿Por qué? Porque en el nivel superior es fundamental que nosotros vayamos desarrollando más nuestras habilidades de producir un texto original, ¿no?, elaborar un texto original con diferentes estructuras de acuerdo a propósitos, ¿no? Si yo solamente quiero informar, entonces tendré que trabajar el texto expositivo, que tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Si mi propósito es convencer, persuadir, estoy hablando del texto de estructura argumentativa, que tiene el planteamiento de la tesis, los argumentos para defender ese punto de vista, en su variedad que presenta, y el cierre o conclusión en la que se recapitula la tesis, ¿no?, el punto de vista que se asume. Esa es la estructura básica de un texto argumentativo. Entonces, estos dos textos es los que con mayor frecuencia quizás se utilizan en este nivel superior, y sobre el cual vamos a poner mucho énfasis en estos primeros ciclos, ¿no?, en el que van a llevar cursos como esta de introducción, de nivelación, de redacción, y luego ustedes van a llevar también lo que es comprensión y redacción de textos 1 y 2. Muy bien.
Entonces, habiendo señalado este punto, es bueno también señalar o mencionar, por ejemplo, en la reflexión, que la competencia lectora, según los estudios y los análisis que se han hecho tanto por las pruebas PISA en un contexto mundial, y también a través de lo que es las pruebas S a nivel de nuestro país, entre colegios públicos privados, hasta ahí se ha llegado, no se ha llegado al nivel superior todavía, encontramos que hay problema fuerte en esta habilidad de comprender lo que se lee, analizar lo que se lee, y también en la producción de esos textos escritos, que en buena cuenta son mensajes que uno va a elaborar. Uno de los aspectos fundamentales que los investigadores han encontrado es que el nivel de comprensión lectura va de la mano con los hábitos de lectura que uno haya tenido. Primero, ese hábito que se forma en casa. Si papá, mamá leen, los niños por imitación van a leer. Entonces son modelos los padres. En la escuela, con la ayuda sistemática de la maestra, utilizando determinadas estrategias, obviamente van a dar los primeros pasos para aprender a escribir y luego a leer. Y en la educación secundaria se refuerza y llegamos al nivel superior, en las que no dejamos el desarrollo de esta capacidad de producir un texto y elaborar. Obviamente, en un contexto diferente, en otro nivel distinto, es necesario para cualquier estudiante de cualquier carrera mejorar esa habilidad de producir un texto para su contexto académico y su contexto laboral, ¿no? Eso es imprescindible. Y eso es lo que en nuestra universidad también tenemos que continuar, porque es una herramienta fundamental para lograr nuevos aprendizajes en otros cursos. Por eso es un curso general, ¿no? De base, llamado de educación, formativa en estos primeros ciclos. Muy bien, entonces, habiendo señalado eso, entonces los invito, jóvenes, a que revisen en la guía de aprendizaje que tenemos y que está en la plataforma, para que realicen las actividades 1 y 2 para esta primera sesión, ¿no? Y que desde ahora le voy señalando, nuestro curso es de 4 horas, y entonces está dividido para 2 días. Por decir un ejemplo nada más, si le toca el día martes de 8 a 9 y media, entonces debes ingresar a la plataforma Canvas, que ahí estoy presente en ese horario, y también ustedes, como vamos a ver ahora, se van a poder comunicar conmigo para poder trabajar estas actividades. En estas sesiones virtuales, ustedes deben guiarse del horario que les han entregado, y que en ese horario, repito, tienen en 2 fechas, ¿no? Un miércoles para algunos grupos y otro día, también jueves, ¿no? Estamos completando 2 horas, 2 horas. Si el día jueves les toca de 11 y media a 1, entonces en ese horario tienen que ingresar a la plataforma para trabajar, desarrollar actividades, y yo voy a estar ahí presente para poder acompañarlos en la ejecución de las actividades y las tareas, ¿no? Para esta primera sesión, le decía que vamos a partir de revisar la fuente número 1, que es un video, y la fuente número 2, que tiene que ver con unos textos para ser analizados. Tienen un tema que se plantea, y sobre todo en ese desarrollo comparten un patrón común en esos casos, y se trata de analizar, ¿no?, de esos textos a través de las preguntas que se están formulando. Por ejemplo, la primera, ¿no?, ¿cuál es el problema social que se presenta en las fuentes propuestas, en la audiovisual y en la escrita, ¿no? Le decía que hay 2 materiales ahí, en la fuente virtual, ¿no?, y en la otra son 2 materiales. Y luego la segunda pregunta: a partir de la identificación del problema social, describe a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Belén, que es el lugar de los hechos según el video que ahí se tiene que observar, ¿no?
Y la tercera, considerando las fuentes propuestas, explica las posibles soluciones contra el problema descrito y plantéalas explicando cada una de estas. Muy bien, esas son las tres preguntas que ustedes deben tener en cuenta para realizar las actividades de análisis de lectura y de las dos fuentes que hemos considerado, fuentes escritas y fuentes virtuales, ¿no? En este caso. Entonces, eso es lo que hay que considerar y para desarrollar eso, ¿cómo lo van a hacer? Muy bien. Entendemos que en ese proceso de análisis, ojo, de fuentes virtuales y fuentes físicas de lectura, texto, es importante, y vuelvo a señalar acá, que nosotros desarrollamos capacidades, recuperar información, lectura, de diferentes fuentes. Cuando yo leo, tengo que, de todas maneras, desarrollar mi capacidad de síntesis, de hacer resúmenes. Luego también debo desarrollar mi capacidad de inferencia, de deducir, y luego para llegar a la reflexión como actividad de mayor complejidad. Para lograr el desarrollo de estas capacidades, yo tengo que buscar desarrollar estrategias, conocer estrategias y técnicas que me permitan justamente analizar las fuentes virtuales y las fuentes escritas. Y eso lo vamos a encontrar en las técnicas como procedimientos, ¿no? Que tienen que ver como, por ejemplo, las técnicas del subrayado, del sumillado o del parafraseo también, que son técnicas que me ayudan en textos escritos a analizar, ¿no? Para poder responder a las preguntas que se formulan. Cuando uno va desarrollando estas capacidades, ¿no? También va ubicando, vamos observando que nuestros estudiantes, su nivel de análisis se va a denotar, ¿no? Porque encontramos que hay un nivel primario llamado, digamos, de menor profundidad, el nivel literal. Ahí solamente reconoce datos, reconoce fechas, personas, objetos, ¿no? Más está ligado al aspecto de la memoria solamente, ¿no? Y entonces ese es un primer nivel. El segundo nivel, es el nivel inferencial, en el que a través de este proceso cognitivo yo puedo llegar a deducir y hacer inferencias. Y para hacer inferencias hay técnicas que también nos ayudan a desarrollar esa habilidad, ¿no? Esa competencia, capacidad de la inferencia. Y, por ejemplo, el uso de la técnica del pescado o la espina de Ishikawa, que es una técnica muy utilizado para desarrollar esta capacidad de inferencia que es muy utilizado, por ejemplo, en el campo de la administración, ¿no? Y nos permite, por ejemplo, identificar el problema, sus causas y plantear alternativas de solución. Es con el nivel crítico al que yo estaba mencionando. Entonces es importante en nuestros estudiantes desarrollar estas competencias, estas capacidades. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Es que nosotros formamos estudiantes con sólida formación en el área de su competencia. Miren, y entonces eso qué implica, que afrontando la situación real después de su formación académica, debe estar en la capacidad en una empresa, ¿no? De interactuar con otras personas, de saber, por ejemplo, trabajar en equipo y sobre todo analizar información virtual, ¿no? Física, de diferente tipo y de diferente tipo de documentos también. Entonces lo que nosotros estamos en nuestro curso apuntando a eso. Y llegar, ¿para qué o por qué es importante? Porque si yo desarrollo bien mi capacidad de análisis y llegar a esos niveles de desarrollo crítico, ¿no? A través de la reflexión, me da la posibilidad de identificar problemas y a esos problemas darle solución. Me ayuda a tomar decisiones también adecuadas y oportunas. Entonces, nuestro curso contribuye a eso. Por eso que este gráfico me permite un poco en esta parte introductoria
hacer la explicación de por qué tenemos que trabajar, y porque algunos dirán, no, pero ¿por qué yo tengo que entrar a un curso de redacción, ¿no? Yo me voy a la carrera de ingeniería, yo me voy a la carrera de contabilidad, negocios internacionales, etcétera, etcétera. No, en cualquiera de las profesiones, en algún momento tienes que leer, analizar textos en diferentes formatos también, y tienes que tomar decisión en función a esos datos que uno va a procesar. Y para eso tiene que producir textos y tiene que analizar textos. Esa es la reflexión, ¿correcto? Entonces también nosotros acá luego tenemos que en la práctica lo que tienen que hacer es completar esas actividades que he mencionado en la plataforma Canvas. Muy bien, la plataforma Canvas, como le decía, es es un soporte importante en esta era de las comunicaciones, y con mayor razón, dada la coyuntura que vivimos, para poder seguir con sus actividades académicas. Ustedes deben ingresar dentro de las herramientas que presenta esta plataforma al foro. ¿Para qué al foro? En el foro yo puedo desarrollar, ¿no?, preguntas, puedo responder preguntas, generar debates entre los compañeros y poder apoyarlos en el desarrollo de la resolución de problemas, ¿no? Y permite fundamentalmente a través de los debates el desarrollo del pensamiento crítico. Y eso es importantísimo, ¿no? El chat es un medio que me permite comunicarme también con mis estudiantes y entre los estudiantes también, a través de lo que sería mensajería. Y la otra herramienta que van a tener en Canvas es la parte de tareas. Ahí está especificado lo que se tiene que hacer y los materiales se suben allí. Tenemos ahí PPT, tenemos enlaces, tenemos guías que ustedes puedan utilizar para cada actividad. Y luego de cada actividad tenemos la evaluación, es necesario. Y esa evaluación implica verificar si se lograron o no se lograron lo que se plantea en cada sesión. Muy bien. Y para ello se utiliza la autoevaluación, coevaluación, etcétera, diferentes formas de evaluar, ¿no? Luego tenemos la retroalimentación, y para ello en la plataforma también existe esta herramienta. A mí me permite fundamentalmente, cuando me envíen sus trabajos escritos, hacer la revisión para la retroalimentación y hacer las sugerencias correspondientes. SpeechGrider es esta herramienta muy importante, muy práctica para poder revisar sus trabajos escritos de redacción, y de modo que pueda hacer esa retroalimentación que consiste en apoyarlos cuando tengan alguna dificultad en el proceso de la construcción del texto o en el análisis también. Eso es lo que tenemos entonces como herramientas fundamentales en Canvas, y desde ya los invito a que vayan revisando, de modo que podamos nosotros justamente interactuar en esta plataforma como debe ser. Poco a poco, aquellos que no han tenido la oportunidad de trabajar en plataformas, un curso virtual, este ciclo lo vamos a hacer, repito, haciendo la salvedad que para los cursos presenciales vamos a trabajar en esta etapa de emergencia de manera virtual. Y cuando el gobierno determine que se incorporan o se acaba la cuarentena, entonces volveremos a nuestra práctica de los cursos o las clases presenciales. Muy bien. Entonces, dicho esto, también es bueno que ustedes tengan en cuenta que para esta actividad de esta primera sesión desarrollen esas actividades, y para ello dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar en este curso? Aquí hay algunas sugerencias que le planteamos. Reforzando los temas en las tutorías de redacción. La reserva de 1 hora la puedes realizar a través de la aplicación Hugo para estudiantes, ¿no? Descargarlo de Google Play. También está que puedes escoger la modalidad de servicio presencial o virtual para resolución de preguntas o talleres de reforzamiento. Y obviamente, junto a lo que ya les he dicho, en esta manera virtual, a través del chat, que se hacen las consultas, a través de foro también. Muy bien. Y cuando hacemos este trabajo de lectura y sobre todo de
búsqueda de datos que implica leer para comprender, nosotros siempre vamos a tener dos caminos, o nos ubicamos para decir que cuando uno lee siempre busca dos objetivos, probablemente, ¿no? Primero, para muchos que tienen el hábito de la lectura, es disfrutar leyendo. Para otros, es ahí donde nos ubicamos la mayoría, y esperemos que también sea con disfrute, está para la investigación. En el nivel universitario se tiene que hacer investigación. Y hacer investigación implica buscar fuentes, ¿no? Confiables. Y estamos hablando de las revisiones sistemáticas de fuentes, que ahora en este mundo globalizado y a través de la virtualidad, los documentos confiables para poder tomar como referencia bibliográfica y evitar el plagio son justamente las tesis, los papers que seguramente ustedes habrán escuchado, o si no, tendrán que revisar. Los papers son artículos científicos y que se encuentran en repositorios virtuales, públicos, privados, en las universidades, en las entidades de investigación, para citar algunos nada más, ¿no? Por ejemplo, revistas científicas en América tenemos a Cielo, que en el caso de Perú lo administra CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que justamente ahí la gran ventaja es que hay información válida y confiable porque ha sido revisada por gente especializada antes de publicarse, ¿no? Y las bibliotecas, como el caso de nuestra universidad, tenemos una biblioteca física y también virtual a la que pueden acceder, y también para buscar en otras bibliotecas de otras universidades. Y esos son yo los llamo repositorios virtuales, que es muy importante que lo tengan en cuenta, en la que en el mundo virtual, en que tanta información viaja a tanta velocidad y en cantidad, tenemos que aprender a seleccionar las fuentes que nos van a servir para hacer nuestros trabajos de redacción y de investigación. Muy bien, entonces, pasado esto, y en la parte final simplemente me queda hacer las recomendaciones, ¿no? Cada inicio de semana y sesión, ¿no? Lo que tiene que hacer es revisar la herramienta de anuncios. En esta herramienta, yo todas las semanas voy a dar inicio con los mensajes, las indicaciones para lo que tenemos en esa semana, las sugerencias, hablar sobre alguna referencia bibliográfica, alguna información de interés sobre evaluación, etcétera, etcétera. Y eso lo voy a hacer a través de anuncios, ¿no? Cada semana. Y luego también es importante que revisen la bibliografía. En el sílabo está, por si acaso tenemos fuente bibliográfica ahí. Para este curso, haciendo la revisión, he encontrado un libro que me parece muy importante, que es de Vázquez Paola y Cumpa, son varios autores, y que fue publicado en el año 2018, el título, Laboratorio de la Palabra, de la Argumentación y la Exposición, y ha sido publicado en Lima por la USIL. Muy bien, es un libro muy bueno, que justamente se ajusta a los temas que vamos a desarrollar en el presente ciclo. Y con esto termino mi exposición, esperando que este ciclo nos vaya bien, y como siempre le digo, confíen, o con la confianza del caso, estoy para atenderlos, vuelvo a repetir, en cada sesión, en cada semana, en los horarios que estamos, a través del chat, a través de lo que es foro, para dialogar y acompañarlos en el desarrollo de sus actividades para este ciclo. Dicho esto, no me queda más que decirles hasta la próxima, bye bye, y que guardando el principio para lograr superar esta pandemia, hay que quedarse en casa por ahora. Hasta la próxima y buen fin de semana. Nos vemos.